Un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana, le damos gracias a Dios por este nuevo día y gracias a Dios porque hoy estamos en este lugar una vez más para darle la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y así de esta manera le damos la más cordial bienvenida a usted que ya está en sintonía con nosotros. Le saludamos con mucho gusto y bueno, hoy ¿Viernes qué? 16. Viernes 16 de marzo, les saludamos desde aquí de esta cabina de transmisiones, la cual estamos transmitiendo este programa todos los días desde hace casi 15 años, ya estamos en el 15, ¿verdad? Vamos en el transcurso del 15 y bueno, pues cada vez que uno cumple 15 años, pues es algo, o que alguien cumple 15 años, ¿verdad? Sobre todo las señoritas, ¿verdad? Es algo memorable, es algo importante y pues en este tiempo, usted que nos ha seguido durante todo este tiempo, le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos gocemos en este año de expectativas, este año donde el Señor va a marcar una diferencia entre un ayer y un mañana. Entonces, pues bienvenidos, usted que está cumpliendo años, felicidades, usted que ha recibido un milagro de parte de Dios, pues nos gozamos juntamente con usted, le damos gracias por ese milagro que usted estaba esperando y que ya recibió. Y bueno, sobre todo que usted pueda compartir con nosotros ese testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Y bueno, si usted tiene algún problema, alguna situación, alguna necesidad, pónganse en contacto con nosotros y ayúdenos compartiendo eso, y juntos vamos a orar, juntos vamos a perseverar en darle gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a pedir, ya necesitamos ser agradecidos y decirle: Señor, gracias por este milagro que yo voy a recibir a través de esta necesidad que estoy pasando. ¿Sí? Y bueno, pues que usted nos haga partícipes de esta situación, pues yo le digo que vamos a orar, vamos a pedir al Señor y vamos a interceder, porque tenemos que ser intercesores, ¿verdad? Y bueno, pues la palabra de Dios nos dice que confiemos en Dios, que hagamos el bien, ¿sí? Y dice: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso lo dice en el Salmo 37, versículo número 3. Y en el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Ahí en el verso 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Así es que en este viernes, pues le damos la más cordial bienvenida, decía nuevamente, y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos esta mañana, pidiéndole que usted y nosotros nos pongamos de acuerdo, oremos, nos encomendemos al Señor y recibamos esta palabra que Dios tiene para con nosotros. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Felipe, buen día. Llegando a toda la auditoria. Pues sí, bienvenido, Ram. Sí, así es. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y pues ahora sí que dándote muy buenos días. ¿Ya listo? Listo. Ok. ¿Despiertos? Bien despiertos. Bueno, pues así de esta manera es como le damos la más cordial bienvenida pues a todos ustedes y nos encomendamos al Señor. Así es. Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque hasta el día de hoy, Señor, no has acortado tu mano para bendecirnos. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los radioescuchas que hoy disponen su corazón de escuchar tu palabra, todo aquel que va en un transporte público y que nos escucha por primera vez, Señor, toca su corazón. En este día, Señor, invitamos que tu Espíritu Santo traiga revelación de la palabra que se va a compartir, y que nos revele, Señor, cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en todo momento y guarda nuestra entrada y nuestra salida.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Pues muy bien, le saludamos a usted que va llegando a trabajar, a usted que está saliendo, a usted que va ahí en su automóvil, usted que va en la combi, en el camión o en cualquier transporte, ¿sí? A lo mejor en avión. También les saludamos, ¿verdad? Y pues bienvenidos todos, y juntos vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Qué le parece si esta mañana usted toma su Biblia o usted toma un papel y una pluma, ¿sí? Y nos disponemos, ¿sí? Y hacemos, y vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, también tenemos un número de teléfono nada más por este día, Joaquín. Claro que sí, Felipe, es el 324-44-66. Llámenos, ahí van a estar recibiendo sus llamados, así es que su agradecimiento también, ¿verdad? Entonces, llámenos y estamos en contacto a través de la 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina esta señal para todo el estado, para todo el país y para todo el mundo. Sí, es el privilegio que el Señor nos concede en su misericordia gracias a las redes sociales. Así es que bienvenidos todos. Usted que nos escucha en Estados Unidos, bienvenido. Usted que nos escucha acá en Centroamérica, en las Europas también, ¿verdad? Bienvenidos. Y pues vamos allí al libro de los Hebreos, el libro de Hebreos, y vamos a estar allí leyendo, compartiendo en el capítulo 9, versículo 1, y nos dice así. Dice: y ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hasta ahí vamos a ver. Durante estos días se ha estado hablando a grandes rasgos de lo que es o lo que era el tabernáculo de reunión, y bueno, aquí nos define de cierta manera lo que contenía más amplio, y digo, ¿por qué a grandes rasgos? Porque la verdad que nos llevaría mucho tiempo hablar de cada cosa por cada parte, pero entendiendo que esto, como decía el pastor ayer, es sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Sombra de lo que había de venir. Y bueno, lo explicaba ayer, lo que es una sombra. No puede haber una sombra si no hay algo o alguien, sí, que esté reflejando esa sombra. Y bueno, este tabernáculo era sombra de lo que había de venir y que se reveló ya a través de nuestro Señor Jesucristo. Había un objetivo, había un propósito, y dice la palabra de Dios, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Hoy nosotros nos reunimos, ¿y para qué nos reunimos? Este es algo que tenemos que entender. ¿Para qué nos reunimos? Para adorar, para darle la gloria a Dios, para darle la honra, para de esta manera poder nosotros estar en una relación más íntima con Dios. Y el pueblo en este tiempo salía fuera de la ciudad para tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Señor. Ahora ellos tenían una limitación. Ellos salían y lo hacían. ¿Cuánto lo hacían? Cada qué tiempo lo hacían, Raúl. Cada qué tiempo salían a adorar a Dios. Cada qué tiempo salían a estar en comunión. Cada que salía Moisés a tener un encuentro con Dios, salían de sus tiendas y se quedaban en la puerta. Recordemos que en el tabernáculo Moisés movió la tienda y la puso de tal manera de que cuando Moisés iba al tabernáculo, ellos miraban cada uno desde su tienda, desde su lugar, podían observar, sí,
pero ellos tenían, decía yo, estas limitaciones. Hoy dice que Jesús nos ha abierto un camino nuevo, un camino diferente, y ellos, el pueblo de Israel, ¿sí?, tenía que salir, y salían, dice, y tenían un encuentro, pero una vez al año. Ahora, no podían llegar nada más así. No podían llegar en una condición de, pues aquí estoy y ya, ¿no? Ellos traían algo, preparaban algo, escogían algo de lo mejor durante todo un año, ¿sí? Y de esta manera es como ellos venían y se presentaban a Dios. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bendiciones. Sí, qué bueno que estás aquí, Freddy, qué bueno que ya llegaste. Y decía, de esta manera el pueblo se presentaba, la gente se presentaba de acuerdo a todas estas situaciones que ellos tenían, de acuerdo a la forma como estaban acostumbrados o por las indicaciones de Moisés. Ellos salían, ¿sí? Y bueno, hoy en este tiempo, en el capítulo 9 del libro de Hebreos, estamos viendo que dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice el verso 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, allá nos dice todo lo que había, las cosas que ya se nos explicaron durante este tiempo, pero que le queremos recordar, dice, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y luego dice, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿sí? Esto es lo que contenía. Y tenían que pasar todo este proceso para poder llegar, ¿sí? Ahora dice que nada más el sacerdote, una vez al año, no sin antes hacer los respectivos sacrificios, podía entrar hasta el lugar santísimo. Y hoy decimos, hoy nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos acceso? Por el sacrificio de Jesucristo, a través de su sangre que fue derramada, es que se sella el pacto, el nuevo y mejor pacto que hizo Jesús, y a través de esa acción ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a estar en su presencia. Ajá. Dice, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado, sucedió algo importante. El velo se rasgó. El velo se rasgó. Ahora, ¿de dónde se rasgó? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Por qué se rasgaría de arriba hacia abajo? Es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Por qué creen que se rasgó de arriba hacia abajo? Porque es Dios el que abre ese camino. Dios es el que abre el paso a la entrada de su presencia. Esto nos quiere decir que Dios es el que abre, mediante el sacrificio de Jesucristo, nos da acceso a su presencia. Y ahora, ¿cuándo tenemos que reunirnos? ¿Cada cuándo tenemos que reunirnos? No. ¿Cada cuándo tenemos un encuentro con ese Padre Celestial? Cada vez que dispongamos de nuestro corazón, ir a Él. Sí, cada vez que nosotros nos acerquemos, cada vez que nosotros le busquemos, podemos entrar a su presencia. Ahora no hay nada que nos impida, que nos limite, porque ahora, dice, Él nos abrió un camino a través del velo de su carne, ¿sí? Por ese sacrificio, de lo que hablaba Ram, por ese sacrificio, nosotros hoy tenemos acceso al Padre. Pero hoy, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Sí? Otra de las preguntas que tenemos, otra pregunta de las que podemos hacernos es: ¿por qué no entramos? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué creen que no nos acercamos? ¿O por qué creen que la gente no se acerca, más bien? ¿Sí? Tenemos muchas veces la flojera, Felipe, de no levantarnos y darle gracias a Dios. Falta conocimiento también de la palabra, porque si nosotros tuviéramos ese conocimiento del Señor, veríamos que lo que Él tiene para nosotros es bueno y es algo necesario para que podamos vivir, para que podamos seguir adelante. Exacto, es que es eso, es que la gente, lo que hemos dicho aquí, la gente no
no le gusta el compromiso, porque siempre hay un compromiso, se requiere de un compromiso estar delante de Dios. No queremos traer a veces nada. No queremos, o sea, el dar es algo que nos impide. Ahora, no se nos está pidiendo aquí algo material. Primero tenemos que entregar nuestro corazón, primero tenemos que disponernos, ¿sí? Y como decía Freddy, no queremos orar, no queremos leer. Ahora, ¿por qué no queremos congregarnos? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. ¿Y por qué pereció el pueblo antiguo? Por falta de conocimiento. No había conocimiento. O sea, ¿conocimiento de qué? ¿De ciencia? ¿De qué? De Dios. La palabra de Dios. De la palabra. O sea, la palabra. Ellos lo sabían. Ellos lo entendían. Ellos tenían todo esto. Pero ¿por qué perecieron? O sea, yo quiero preguntarme, es otra pregunta. Yo quiero que entendamos. ¿Por qué perecieron si ellos habían nacido, habían vivido bajo estas normas? Vamos, el pueblo ya en Egipto, cuando estaba en Egipto, ¿sí? Ellos, pero ¿cuántos años estuvieron en Egipto? 430. 430 y entre 430 y 450 años, ¿sí? Ok. En ese tiempo dice que se olvidaron, ¿sí? Se olvidaron del pacto, se olvidaron de estar en la presencia de Dios, se olvidaron de buscar a Dios. Entonces, el proceso del pueblo a través del desierto fue para mostrarles y para enseñarles que ellos tenían que buscar a Dios, que ellos tenían que depender de Dios, y esta fue una de las razones, ¿sí?, por las cuales ellos duraron. ¿Cuánto tiempo duraron en el desierto? 40 años. 40 años, ¿sí? Cuando ya lo decíamos aquí, lo estábamos viendo hace tres días, ¿Cuánto tiempo tendrían que hacer de Egipto a Canaán? Aproximadamente 3 semanas. 3 semanas, 40 días. 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Pues porque Dios quería llevarlos una vez más a tener una relación entre ellos, con Dios, ¿sí? Y es lo que Dios está buscando hoy en día, que nosotros tengamos una relación con Él, que nosotros vayamos en su búsqueda. Y por eso usted y nosotros a veces pasamos por unas situaciones un poquito difíciles. Pero ¿por qué? Si hoy entendemos que todo esto lo está haciendo Dios para que nosotros le busquemos. Mire, si usted está enfermo, si usted tiene un problema de cualquier situación que usted esté viviendo, ¿sí?, quiero decirle que hay un propósito, y es que nosotros salgamos y busquemos a Dios. Hoy no tenemos que salir de la ciudad, porque antes el tabernáculo estaba fuera de la ciudad. Tenían que salir y tenían que hacer sacrificios. Hoy tenemos que entender, querido amigo, querida amiga, que Jesucristo hizo un solo sacrificio por todos. Ya no se necesitan sacrificios, se necesita la disposición de nuestro corazón. Creerle. Pero como decía Freddy, ¿cómo vamos a creerle? Sino a través de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es interesante, es importante. Yo estoy haciendo nada más un recuento de lo que ya se ha estado viviendo, ¿sí? Ok, vamos a un corte comercial, ¿le parece bien? Y volvemos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Dios les bendice. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Tiempo de Despertar. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos concede la vida. Y estamos aquí reunidos a través de las ondas de la radio, escuchando la palabra de Dios. Esta palabra que hoy tiene el Señor para nosotros es una palabra de bendición.
sabemos que Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Y bueno, este día, mi estimado Felipe, estamos hablando, o retomando, mejor dicho, lo que hemos estado hablando estos días acerca del tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, y ese tabernáculo tenía especificaciones. Dios le había dado instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo, de qué dimensiones debería elaborarlo, cuáles serían sus secciones. Recordamos que lo comentábamos, estaba a la entrada, el atrio, ese lugar donde el pueblo podía llegar, y en el atrio dijimos que estaba el altar de los sacrificios. Estaba el lugar también donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, donde se limpiaban para poder servirle al Señor, y estaba también donde depositaban sus ofrendas. Recordamos que había varios tipos de ofrenda: la ofrenda mecida, las ofrendas alzadas. Bueno, era la manera en como Dios especificaba, y el pueblo solamente podía llegar hasta el atrio. Y ya en la siguiente sección, donde estaba el lugar santo, únicamente el sacerdote podía entrar, y era donde se ministraba al Señor. Estaba el candelabro con sus 7 brazos, y esos brazos dijimos que tenía el aceite, y le encendían, y era en ese espacio del lugar santo era donde el candelabro alumbraba ese lugar. Y al frente del candelabro, el candelabro estaba en la parte sur, y en la parte norte, enfrente, estaban los 12 panes de la proposición. Esos 12 panes que dijimos representaban a las 12 tribus de Israel, y también más adelante estaba lo que era el altar del incienso. Y cada uno de estos de estos utensilios, por llamarlos así, tenía o representaba algo espiritual que nos llevaba a Cristo, porque todo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el candelabro que iluminaba todo ese sitio es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia del Señor que ilumina. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Esto está allá en Juan capítulo 12, 8:12. Entonces, los panes de la proposición también nos hablaba de la provisión que el Señor tiene a través de su palabra. Es el alimento espiritual que usted y que yo necesitamos todos los días, porque el Señor Jesús dijo allá en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que el Señor nos dice. Y el incienso, el altar del incienso, Ram, ¿qué es lo que representa el altar del incienso? Nuestras oraciones. La intercesión, ¿verdad? Así es. La oración que hacía el sacerdote, en este caso a la entrada, pues tenía que pedir perdón por sus pecados y por los de su familia, y volvía a entrar y encendía el altar del incienso con brasas del altar de los sacrificios que estaba en el atrio, y entonces se generaba el incienso, y era la manera como eran perdonados los pecados del pueblo. Intercedía por él y por su casa, por su familia, pero también estaba intercediendo por el pueblo, para que el pueblo pudiera ser limpio, pudiera ser perdonado, pudiera estar bien, pudiera estar a cuentas con Dios, y Dios pudiera habitar con ellos. Ahora bien, tenemos que entender esto. Cuando ellos hacían todo estos rituales, dice que únicamente se cubrían los pecados, ¿sí? Pero cuando viene Jesucristo, Él borra
nuestras rebeliones, ¿verdad? Borra nuestros pecados. Entonces, todo esto, estos pasos que mencionas, Freddy, dice que la palabra así lo establece, que cubrían los pecados, ¿verdad? Y los ponían sobre un macho cabrío y lo soltaban en el desierto para que, pues, supuestamente se llevara todos los pecados, ¿verdad? Pero cuando viene Jesucristo, repito, la palabra de Dios nos dice que Él borra por siempre, Él nos lava, Él nos limpia, Él sí quita los pecados del hombre, del ser humano, cuando hay fe y cuando hay arrepentimiento. Sí, y enseguida del lugar santo estaba el lugar santísimo, el cual había una cortina gruesa que era el límite entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza, y en el arca de la alianza se posaba la presencia de Dios, como nube durante el día y como fuego en la noche. Y dentro de lo que era el arca de la alianza encontrábamos 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? ¿Se acuerdan? La urna de oro que contenía el maná. El maná. La vara de Aarón que reverdeció. Ajá. Y las tablas del pacto o de la ley. Las tablas del pacto o de la ley, exacto. 3 cosas que contenía el arca de la alianza, y también cada una de ellas nos simboliza o nos representa algo que nos lleva a Jesucristo. Porque recordemos que el maná, dice la Escritura, que el maná era el alimento que el Señor había dado a su pueblo en aquella travesía por el desierto, que por las mañanas podían recoger el maná y era la manera como se alimentaban, no les faltaba el alimento. Pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Dice: Moisés dio el maná a vuestros padres y perecieron, murieron, dice, pero yo les doy el pan de vida. Y el que come de mí y el que bebe de mí, ese tiene vida eterna. Así es que vemos cómo todo nos lleva a Jesucristo. También vemos la vara de Aarón que reverdeció. Y recordemos que esa vara de Aarón reverdeció porque el pueblo o algunos líderes del pueblo, dentro del pueblo, habían empezado a murmurar acerca de la autoridad que Dios había delegado en Moisés y que había puesto también sobre su hermano Aarón como sacerdote. Y hubo un hombre que lo menciona el libro de Éxodo, que se llamó Coré, que empezó la rebelión. Dijo: bueno, oigan, pero ¿por qué Aarón tiene que ser el sacerdote si nosotros, o el sumo sacerdote, si nosotros también somos levitas, también ministramos al Señor? ¿Y por qué nada más él, o por qué él tiene que enseñorearse sobre nosotros, decirnos lo que tenemos que hacer? Y fue como Moisés fue a la presencia de Dios y le dice: Señor, mira lo que está pasando. Estos hombres están pues hablando mal de nosotros y no reconocen la autoridad que tú has delegado. Pero el Señor lo que hizo fue que los convocó. Dice: a ver, tráiganmelos para acá. Y les pasó, ¿cómo se dice, mi estimado Felipe? Les pasó revista. Les pasó la revisión, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Y les dijo que aquel que, bueno, después de que se rebelaron, la ira de Dios se encendió contra estos hombres. Y dice que fueron tragados, literalmente tragados por la tierra. La tierra se abrió porque estaban no conspirando contra Moisés y contra Aarón, sino estaban conspirando contra la autoridad de Dios, contra el orden de Dios que ha establecido. Y por eso debemos de tener mucho cuidado en el modo en cómo nosotros también nos dirigimos hacia nuestras autoridades, hacia nuestros líderes, y refiriéndome básicamente a nuestros pastores, porque ellos tienen una responsabilidad delante de Dios, tienen un ministerio, tienen tienen un ministerio de parte de Dios para alcanzar almas, para alcanzar vidas. Y el pueblo muchas veces llega o puede caer en la tentación de decir: bueno,
pero pues ¿quién son ellos? Si yo también tengo relación con Dios. Pero Dios establece un orden. Y vaya que Dios toma cartas en el asunto, y después convocó a las 12 tribus de Israel y les dijo: miren, por cada patriarca, por cada cabeza de tribu, vamos a colocar una vara, dice. Y al día de mañana va a pasar algo sorprendente. La vara va a reverdecer. Y entonces fue que depositaron cada patriarca de cada tribu su vara, y al siguiente día la vara de Aarón, de ser una simple vara seca, había reverdecido. Y no solamente eso, había dado hojas y había dado fruto, dice, almendras era lo que había producido. Y entonces ahí Dios le establece al pueblo que va a ser Aarón quien va a dirigir a su pueblo, que va a ser él quien va a tener la responsabilidad de ministrar al Señor y de interceder por el pueblo. Y asimismo el pueblo se asustó, dijo: bueno, pues si la cosa está así, entonces ¿quién se va a poder acercar allí a donde está la presencia del Señor? ¿Quién va a poder servir a Dios? Y el Señor les dice: bueno, vamos a colocar a Aarón y a su familia, que ellos sean exclusivamente los que ministren al Señor, los que atiendan las labores que se necesitan, y todos los demás van a ayudar, pero son ellos quienes van a tener la responsabilidad. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque el Señor habla a través de estas cosas. Tenemos que saber que Dios establece un orden, y la tienda de reunión estaba a las afueras de la ciudad, porque dice que su presencia primeramente estaba dentro del pueblo, pero la rebelión del pueblo, dice: vosotros sois un pueblo de dura cerviz, dice, y no sea que de repente venga y te consuma. Entonces el tabernáculo de reunión se le es instruido a Moisés que sea sacado a las afueras de la ciudad, para que entonces vayan a ese sitio. Nos están enviando un corte, disculpe que lo hagamos así de repente, pero no de corte, seguimos en un momento explicando esto de la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso, estimados amigos. Bendiciones para todos. Que este día sea el mejor día de sus vidas. Gracias por acompañarnos. Esta mañana tenemos saludos, mi estimado Felipe, para la gente que nos está escuchando. ¿Tienes saludos? Sí, vamos a saludar a las personas que amablemente nos estuvieron visitando ayer en Puente de Vida, como fue Ana Luisa Morales Barrera, Génesis Valdés Murillo, Daniel Vargas Godínez, Laura Bernal Corona y Giovanni Gutiérrez. Joaquín, ¿tienes saludos? Claro que sí, Freddy. Saludos a Sacramento León, que nos escucha allá en Francisco Villa, a Miriam Beatriz Errejón Urrutia y a toda la familia Urrutia Castro que nos escucha en Chihuahua. Bueno, bendiciones. Mi estimado Ram, ¿tienes saludos? Sí, tenemos saludos para Alfonso Loesa, para César Náteras y para se me fue aquí, Ignacio Becerra. Muchos saludos. Sí, también para Efraín Hernández, que está siguiendo el programa. Saludos a Raúl Espinos, y cumpleaños Brenda Jocelyn Guerrero, 20 años. Felicidades. También para Ausencia Salazar. Y ayer, fíjate que un amigo me decía, fíjate que me dijeron que te dicen el beisbolista, y me quedé eso, dije, ¿qué ole? ¿Por qué?
Dice, bueno, es que siempre llegas barriéndote. Está buena esa, la verdad. No, la verdad que no es que querramos llegar tarde o se nos peguen las sábanas, sino que vivimos fuera de la ciudad y en lo que llegamos aquí, pues no alcanzamos a llegar a las 6 en punto. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque estamos aquí, estamos juntos con este gran privilegio que Dios nos concede. Y estamos hablando acerca de el tabernáculo de reunión, la presencia de Dios. Ya dijimos que allí en el arca de la alianza estaba el maná que es el alimento, el pan de vida que espiritualmente nos refiere a Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida para nosotros. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón representa la autoridad que Dios deposita en sus siervos, en sus hijos. En todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús, no en el nombre de nosotros, ¿verdad? Sino en el nombre de Cristo Jesús es que nos es delegado también la autoridad y la responsabilidad de interceder por nuestra casa, por nuestra familia y por los que están alrededor de nosotros. Por esta ciudad, por esta nación mexicana, tenemos responsabilidad delante de Dios. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y le ha entregado su corazón, tiene esa responsabilidad, pero también esa autoridad delegada por parte de Dios. Y también estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés allá en el monte. Es la palabra de Dios, aquella que nos va a dar dirección, aquella que nos va a llevar a conocer a Jesucristo. Es aquella que Dios va a poner para que nosotros podamos ser o cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto es importante conocerlo porque dijimos el tabernáculo estaba a las afueras de la ciudad. Le implicaba a Moisés y le implicaba a Aarón y le implicaba a todo el pueblo trasladarse a donde estaba el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Y hoy sucede exactamente lo mismo. El orden no ha cambiado, la palabra sigue vigente. Nosotros tenemos un lugar donde está esa presencia de Dios. Sabemos que la presencia de Dios está donde 2 o más se reúnen, pero también Dios ha establecido que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Su presencia está en la congregación, donde nosotros nos reunimos como iglesia, porque la iglesia no es el lugar, no es la construcción. La iglesia son las personas, los que componemos la iglesia. Nosotros somos iglesia, porque el Señor es el que ha establecido a la iglesia. Y vamos a su encuentro. Nos tiene que implicar un esfuerzo, mi estimado Felipe. Dijo la pastora Connie, no estamos aquí, cuando estamos en la congregación, dice, no estamos aquí porque no teníamos que hacer, o a lo mejor no teníamos ganas de ir a la congregación, pero estamos porque hemos sido obedientes a la palabra del Señor. Hemos creído que el que está ahí y que nos ha convocado es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros, pero el Espíritu Santo se mueve en medio también de la congregación, y nos implica un esfuerzo, nos implica dejar muchas veces las actividades, también el domingo, que es día de reunión, pues el trabajo también. Mucha gente trabaja de lunes a domingo y la verdad es que no le alcanza, siempre anda tras la chuleta, mi estimado Felipe, porque tú buscas y buscas o te afanas. Pero recordemos aquella historia donde Jesús nos dice que estaba con Marta y con María, y quién era la que estaba haciendo los frijoles y trapeando el piso y puliendo ahí los espejos. Marta. Y Marta estaba enojada porque Jesús había llegado y estaba platicando con sus discípulos y con María, y María sentada escuchando al Señor, y Marta pues moviéndole a la olla y atizándole al fuego, y dijo, pues Señor, mira, pues no te parece injusto que yo aquí estoy
echándole ganas, dice, y mira a mi hermana que nada más te está ahí escuchando, sentadita. Y dijo el Señor, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Dice, porque ella ha escogido la mejor parte. Dice, y esa parte no le será quitada. Entonces, muchas veces así andamos nosotros, corriendo tras la chuleta, dándole de lunes a domingo, y no apartamos un tiempo, no dedicamos un tiempo para el Señor, porque estamos afanados y turbados. Pero la mejor parte está en poder acercarse al Señor y recibir de Él eso que Dios tiene, esa paz, ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa bendición. Es eso que nosotros hemos estado esperando y que no ha llegado. ¿Sabes por qué? Porque a veces no llega la bendición, porque no seguimos el orden de Dios, porque, como dijo mi estimado Ram, no le hemos pedido perdón a Dios, porque primeramente el sacerdote, para poder entrar al tabernáculo, tenía que lavarse, tenía que purificarse, y nosotros ahora tenemos que purificarnos también, pedirle perdón al Señor, mi estimado Ram. Sí, así es, ponernos a cuentas, reconocer que hemos pecado. En el libro de Daniel, capítulo 9, ahí Daniel reconoce el pecado del pueblo y confiesa que se han apartado de los estatutos, que se han olvidado de él. Lo que tú decías, es un pueblo duro de servicio, y así somos nosotros, y a veces nos enojamos en contra de Dios. Hace rato también mencionabas que algo bien importante, que el pueblo, miembros del pueblo murmuraron, ¿no? Uh-huh. Coré. Entonces, ese es se puede decir que es un cáncer que está hoy día dentro de las congregaciones, la murmuración. Y también nos lo dice en el libro de Números, cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. ¿Y cuál fue la causa? Que Dios les dio el pago con lepra. Entonces, todo lo que viene siendo nuestras acciones delante de Dios tiene una consecuencia, y el estar apartados de Él, pues la consecuencia no va a ser buena, sino vamos a cosechar iniquidad, va a traer, el pecado nos va a alcanzar, ¿no? Las consecuencias del pecado nos va a alcanzar. Y aquí la invitación el día de hoy, pues, es que nos pongamos a cuentas con Él, reconozcamos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, y buscar esa presencia en ese lugar que ahora tenemos el acceso a través de la sangre de Cristo. Así es, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, y si alguno dijere que no tuviese pecado, mentiroso es, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan precisamente. Dice, si dijéremos que no tenemos pecado, mentirosos somos, y la verdad no está en nosotros. Y no podemos llegar a Dios con soberbia ni con vanagloria, sino con humildad, reconociendo que le hemos fallado al Señor y que necesitamos su perdón. Ahora, el sacerdote hacía sacrificio diario, pero nosotros no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, porque el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor le dijo a Nicodemo, dice, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy tenemos entrada a Dios, al reino de los cielos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo en la cruz, y hoy tenemos vida porque Él vive, resucitó, no se quedó en una cruz, Él está vivo, está a la diestra del Padre, y continúa su ministerio, porque esto no se ha terminado. Y la obra del Espíritu Santo sigue. El que usted hoy esté escuchando la palabra de Dios no es casualidad, no es que es obra del Espíritu Santo que convence y que toca los corazones,
que nos prepara, así como tocó el corazón de Lidia, también nos prepara a nosotros para recibir su palabra. Y lo que hoy hemos estado aprendiendo y lo que hemos estado recibiendo es el Señor quien prepara el corazón de nosotros para que podamos entender estas verdades espirituales que nos van a llevar a la victoria y a una buena relación con Cristo. Porque de eso se trata todo esto, que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo y que podamos recibir su presencia. Porque Moisés le dijo allá al Señor en Éxodo 33, versículo 13, dice: ahora si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca, y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, ¿quién dijo, Felipe? Dios le dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Decíamos que muchas veces no vemos la bendición porque no seguimos el orden de Dios. Hay que ir a un encuentro con el Señor, hay que buscar su rostro. Esto nos va a costar, sí, pero es lo mejor que nosotros podemos hacer, y es necesario que nosotros busquemos al Señor de todo nuestro corazón, porque esto no se trata de religión, sino de una amistad, de un encuentro personal con Cristo. Vamos a darle gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú nos llenas de favores y de misericordias cada día, Señor. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo abriste un camino nuevo, Señor, al lugar santísimo, al lugar de tu presencia. Y sabemos que hoy, Señor, tenemos entrada a ti, mi Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria. Señor, pedimos que en este día bendigas a cada persona que ha escuchado este programa, que tú le guardes, que tú le guíes, Señor, y que tu Espíritu Santo siga revelando estas verdades en su corazón para que podamos ser alcanzados, Señor, por el poder de tu gracia y para que podamos ser restaurados y transformados. Gracias, bendito Dios, en este día te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mi estimado Felipe, nos despedimos. Bendiciones para todos, hasta mañana. Joaquín. Muy buenos días, Dios los bendiga y adelante. Mi estimado Ram. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones. Dios les guarde y les bendiga, que tengan un excelente día, feliz viernes, y el día de mañana, primero Dios, ya estará por aquí nuestro pastor. Que Dios le bendiga. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.